Hola, otra vez vamos a dar inicio precisamente con el primer tema dentro de la materia de psicología clínica. Vamos a ver su definición y objetivos. Entonces, primero necesitamos saber qué es la psicología clínica. La psicología clínica básicamente es una rama de la psicología que va a atender todas las condiciones que van a generar un malestar o un sufrimiento en la persona. ¿Sí? La psicología clínica, a su vez, se encarga de la investigación, de la evaluación, del diagnóstico, del pronóstico, del tratamiento, de la rehabilitación y de la prevención. ¿Sí? Todo esto en relación a las cuestiones que puedan afectar a la salud mental. Tanto la psicoterapia como el asesoramiento psicológico son dos de las principales prácticas de la psicología clínica. Es importante saber o mencionar que la psicología clínica va a favorecer la resolución de dificultades adaptativas o incapacidades que tienen las personas para afrontar diversas situaciones y que éstas pueden expresarse, en el ámbito afectivo, en el ámbito cognitivo, en el ámbito conductual o incluso en el ámbito de la personalidad durante todas las etapas de la vida de la persona. Es importante señalar que también aborda programas que tienen que ver con la promoción de la salud mental, así como existen programas para promover la salud física, también la salud mental es una cuestión muy importante y esto le compete a la psicología clínica. Hay que entender, ahora sí, respóndanme ustedes, ¿cuál será la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? ¿Quién me puede decir? Fíjense, es importante distinguir entre la psicología clínica y la psiquiatría, porque al final de cuentas, aunque los dos son especialistas en cuestiones clínicas, por así decirlo, los psiquiatras básicamente se diferencian de los psicólogos porque los psiquiatras pues tienen la capacidad y la autorización legal para prescribir medicamentos. Los psicólogos, si bien es cierto, también tenemos que conocer de psicofármacos porque es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Si un paciente llega y te dice, es que vengo porque me siento muy ansioso, de hecho la semana pasada fui con el psiquiatra y el psiquiatra me dio unas pastillas que se llaman, y luego hasta sacan su bolsita para saber cómo se llaman, ¿verdad? Y luego de repente te dicen, se llama fluoxetina. Y tú tienes que saber qué es la fluoxetina. Es un psicofármaco que tiene que ver con la depresión. Entonces, sí, nosotros como psicólogos debemos de tener conocimientos acerca de psicofarmacología y de cómo los psicofármacos actúan a nivel cerebral, pero no podemos prescribirlos. Eso legalmente no tenemos autorización para prescribirlos. Los psiquiatras sí pueden hacerlo. Esa vendría siendo la única diferencia porque tanto psiquiatras como psicólogos conocemos de psicopatologías, conocemos de clasificaciones, por ejemplo, conocemos el DCM, conocemos el CIE-10, como les decía, conocemos de efectos de psicofármacos, conocemos de los fármacos acordes a cada psicopatología, pero aparte de que les pagan más a los psiquiatras, la otra diferencia es que ellos sí pueden prescribir medicamentos. ¿Hasta aquí quedó entendido cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Ojalá que sí. Ahora, la psicología clínica es importante destacar, que cuenta con 4 orientaciones teóricas primarias. La psicodinámica, que si recuerdan, en el cuatrimestre pasado nosotros vimos el enfoque psicodinámico, que tiene que ver con todo lo de Sigmund Freud. La humanista, que acuérdense que también revisamos técnicas o enfoques humanistas como la gestal, el psicodrama, la logoterapia, la terapia centrada en el cliente, etc. La cognitiva comportamental, esta no la revisamos, pero
pues es lo más conocido como terapia cognitivo-conductual, en donde las cogniciones pueden afectar en mi comportamiento. Y la terapia familiar, que bueno, pues tampoco la revisamos, pero basados en el enfoque sistémico, pues es una de las orientaciones primarias de la psicología clínica. Ojo, cabe resaltar que existen muchísimas más orientaciones teóricas en psicología, pero para la psicología clínica estas son las 4 principales, ¿ok? También es importante decir que la psicología clínica toma en cuenta todo el aspecto sociocultural, todo el aspecto biológico y todo el aspecto biopsicosocial en sí del ser humano, ¿verdad? Entre los síntomas psicológicos que atiende la psicología clínica se encuentran 3: los trastornos somáticos, los psíquicos y los conductuales. Los trastornos somáticos pues pueden aparecer de manera aguda o incluso pueden estar presentes en modo constante. ¿A qué nos referimos con somático? ¿Alguien sabe lo que significa el término somático? Bueno, el término somático viene de soma. Soma es cuerpo. Si ustedes recuerdan, quizás no sé si ya han llevado la materia de bases biológicas de la conducta, pero ahí debieron de haber visto, supongo, lo de la cuestión de la neurona. Entonces, cuando vieron las partes de la neurona, pues la neurona tiene una parte que se llama soma, que es el cuerpo. Entonces, al decir trastornos somáticos, el término somático hace referencia precisamente a alguna condición del cuerpo, alguna condición física. Entonces, los síntomas psicológicos que atiende la psicología clínica son trastornos somáticos, es decir, generalmente los pacientes llegan a consulta muchas de las veces llegan a consulta porque ya fueron a miles de médicos porque tenían un dolor insoportable de cabeza que no los dejaba. Y ya el médico, descartando cualquier situación con exámenes de laboratorio, análisis, qué sé yo, pues el médico dice, no, usted no tiene nada. Y al decir que no tiene nada, entonces le dice, ¿sabe qué? Necesita relajarse, vaya con un psicólogo y es cuando nos cae a nosotros en consulta. Entonces, muchos trastornos somáticos, es decir, cuando las personas somatizan, es porque alguna cuestión estresante o psicológica les está afectando y como la reprimen o no la están trabajando, entonces el cuerpo lo expresa, ¿sí? En este caso, ¿cómo está expresando a lo mejor en el ejemplo que les digo, el estrés la persona? Pues a través del dolor de cabeza y así muchos trastornos. Recordemos que yo ya se los había dicho que un 90% de las enfermedades somáticas o del cuerpo tienen una causa psicológica. Entonces hay que entender primero eso. Muchas de las cuestiones, a veces gastamos miles de dineros y miles de millones en ir a médicos y médicos y médicos cuando en realidad traemos una cuestión acá de nuestro coco que no hemos atendido y si no está atendida, pues nuestro cuerpo lo va a expresar. Mientras que los trastornos psíquicos, por otro lado, estos van a ser, por ejemplo, la sensación o temor o todas las preocupaciones infundadas, ¿sí? Ojo, nosotros tratamos cuestiones somáticas no para darle una pastillita y que se componga, sino para decir, a ver, ¿cuál es el origen psicológico de esta cuestión física? Y en trastornos psíquicos, pues ahí ya, una vez detectado, ahora sí vamos a empezar a decir cómo le vamos a hacer con esas sensaciones, emociones, temores o preocupaciones que está sintiendo la persona, ¿sí? Y otro de los síntomas psicológicos que atiende la psicología clínica, pues vendrían siendo los conductuales, que es ahora sí cómo todas mis cuestiones psicológicas van a afectar en mi comportamiento. Conductuales que pueden ser incluso hasta normales, por ejemplo, la inquietud motora. A veces cuando estamos estresados estamos mueve el pie, ¿sí? Cuando estamos estresados nos falta la señora que está estresada porque no tiene dinero, porque tiene un problema en casa, porque el marido ya la dejó y ya sin querer, o sea, de forma inconsciente, ya hasta se está rascando su cara y pues eso es autoflagelación, o sea, se está lastimando. Eso es un trastorno conductual. Otro trastorno conductual podría ser la irritabilidad. Hay personas, sobre todo en la actualidad, que se enojan por todo, ¿sí? Que explotan, que son impulsivos. ¿Por qué? Porque algo está pasando a nivel psicológico que la persona ya lo está demostrando con la conducta.
Otro tipo de conducta, por ejemplo, muy común también en la actualidad, las perturbaciones del sueño. Hay personas que dicen, es que no he podido dormir bien, o sabes que dormí 10 horas, pero pareciera que nomás dormí una. ¿Por qué? Porque no está habiendo calidad en el sueño, o están presentando insomnio, que el insomnio valdría la pena recordar que existen 3 tipos: insomnio primario, secundario y terciario. El primario es cuando van a dormir y no pueden conciliar el sueño. El secundario es cuando sí pueden conciliar el sueño, pero están despertando constantemente en las noches y batallan evidentemente para volver a conciliar el sueño. Mientras que el terciario pues es el insomnio en el que puedes ir a dormir una hora relativamente buena, pero despiertas muy temprano y ya sin sueño. Entonces tampoco está bien, o sea, tienes muy pocas horas de sueño, entre otros trastornos conductuales. Entonces, estos son los síntomas psicológicos que atiende la psicología clínica. Ahora, en la cuestión biopsicosocial, recordemos que la psicología, como lo decíamos anteriormente, pues también trata desde las orientaciones teóricas primarias al ser como un ser biopsicosocial. ¿Ustedes saben lo que es biopsicosocial? Biopsicosocial, pues es una palabra compuesta. Bio es de biología, ¿verdad? Psico es de psicológico y social, pues el mismo nombre lo dice. Entonces, al ser el ser humano un ser biopsicosocial, entonces quiere decir que nosotros estamos o hay ciertos componentes biológicos, psicológicos y sociales que nos integran en un todo. ¿Sí? Y por lo tanto a la psicología clínica lo que le interesa es que nuestro bienestar vaya precisamente desde el aspecto físico-biológico, el aspecto bienestar mental y finalmente el bienestar social. Todos estos en conjunto nos llevan a la salud. Si nosotros nos está fallando cualquiera de eso, entonces podemos considerar que ya no tenemos salud. ¿Ok? Entonces eso es lo que le compete a la psicología clínica. Hasta aquí, esto es una parte de la introducción de la psicología clínica. Muchas gracias por su atención. Rescaten un resumen en su cuaderno porque el próximo sábado voy a verificar que lo tengan. Muy amables por todo. Hasta luego.